Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese. Los acontecimientos de La Habana de la última semana nos han permitido revivir la esperanza de que es posible un país sin conflicto armado, que es posible una negociación por la vía del diálogo, que es posible que empecemos a trabajar en la construcción de una paz con equidad, una paz con justicia social. Estoy con Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto armado de este país, para que nos ayude a entender un poco ese gesto, ese apretón de manos del presidente Santos y del comandante Timochenko. ¿Qué significa para este país, doctor Jaime? Oscar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Oriéntese. Eso significa que el nudo que tenía el proceso, que nos ha permitido desatrancarlo durante más de un año, hoy lo tenemos incluso ya en condiciones favorables para continuar ya la finalización de la agenda. Por algo hablaron las dos partes de la posibilidad de acabar esto en 6 meses. Ahora bien, justicia transicional es justicia, derecho internacional humanitario, la Corte Penal, la comunidad internacional acepta que para culminar un conflicto armado como el nuestro se haga uso de las herramientas de la justicia transicional. Y es transicional porque es solamente para casos especiales y solamente por una vez. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es primero aclarar los hechos que sucedieron en el conflicto, cómo se dieron, por qué se dieron, quiénes participaron, para poder incluso dar tránsito a un proceso de paz. Segundo, el que haya salida para todos los actores que participaban en el conflicto. Por esto no es una justicia únicamente para la FARC, es para todos los actores que participaron, financiaron, apoyaron, crearon, patrocinaron, etc. Y el otro aspecto importante es que cumple todos los parámetros que plantea el DIH y que plantea la comunidad internacional al respecto, es decir, que las víctimas sean reparadas, que haya justicia y que se aclare toda la verdad. Ante todo es eso, que haya plena verdad. Por eso es que incluso se plantea que aquellos que planteen o digan toda la verdad ante el Tribunal Especial para la Paz que se va a crear, entonces tendrán penas restrictivas de entre 5 y 8 años. Y quienes no lo digan plenamente y se demoren tendrán penas restrictivas también de 5 a 8 años, pero ya en centros penitenciarios. Y quienes no digan realmente nada sobre los hechos acaecidos tendrán penas hasta de 20 años y podrán pasar a la justicia ordinaria. Mire qué tan interesante esto, cosa que no se hizo ni con los paramilitares. Aquí se corrigieron cosas que no se dieron y sobre todo que la verdad no va a ser extraditada. No va a ser extraditada la verdad como se hizo anteriormente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la gente entienda bien este modelo de justicia que se ha creado, porque hace parte del desarrollo de nuestra Constitución, de los postulados que plantea el derecho internacional y nos ofrece una salida a los 50 años de conflicto que ha tenido Colombia. Qué importante eso, doctor Jaime. Usted habla de la comunidad internacional, de los parámetros de la comunidad internacional. En realidad la comunidad internacional, por las declaraciones ayer del Papa regresando a Italia, por las declaraciones de Obama, por la vinculación de Raúl Castro, por la vinculación de los países garantes, la comunidad internacional está muy interesada en que este proceso llegue a buen fin. Sí, incluso nos han quitado el coco de la Corte Penal Internacional. Ojo con la Corte Penal. Y lo que nos está demostrando es que ante la Corte Penal Internacional facilita, hace posible el tránsito de un conflicto armado a un proceso de paz. Crea las condiciones. Mire que la fiscal de la Corte Penal lo primero que dice es: me parece muy interesante que no se vayan a amnistiar o indultar los delitos de lesa humanidad, que es otro hecho bien interesante. Ahí dice, los delitos de lesa humanidad no serán amnistiados. ¿Quiénes serán amnistiados? Aquellos delitos políticos que están ligados, o sea, que son conexos con la rebelión, con la sedición, con la sonada, que son conexos con los delitos políticos. Eso se mantiene la amnistía y el indulto para ellos. Los delitos de lesa humanidad no van a ser amnistiados, porque a la gente no se le puede castigar o crear una pena porque participó en el conflicto armado convencido de que pueda ir a la salida. No, es cuando se hacen otros actos distintos a la rebelión, a la sedición o a la sonada, como el genocidio, como los delitos de guerra, como la violación sexual, como el desplazamiento, que efectivamente son delitos contemplados en la justicia internacional como delitos de lesa humanidad.
Doctor Jaime, ¿y qué decirle, por ejemplo, a esos que han salido pues a fomentar el odio, pero a poner peros enormes frente al proceso? Hay varias cosas, Oscar. Primero, que la guerra les favorece y ellos no quieren realmente un proceso de paz. Todos los beneficios que han tenido con el conflicto quieren mantenerlo. Segundo, que efectivamente también le temen a la justicia internacional, también le temen a este sistema que se ha creado, porque muchos de ellos son partícipes del conflicto, porque muchos de ellos financiaron, promovieron, fueron gestores de algunos actores armados o del conflicto armado mismo, los falsos positivos, todo lo que se dio con el paramilitarismo que no ha sido juzgado, la financiación, la parte empresarial de quienes financiaron los conflictos, todo eso lo mejor es que preparen. ¿Que preparen para qué? Para ayudar a la solución del conflicto, a decir, mire, nosotros participamos de esta forma y creemos necesario que el tribunal lo conozca, lo evalúe, incluso ayuden a reparar las víctimas. Aquí lo importante, Oscar, es que las víctimas se sientan bien, se sientan reparadas, se sientan de que se está aplicando justicia y sientan que efectivamente no va a haber repetición. Esto es otro elemento clave, que no se va a volver a repetir el problema. Y para ello es necesario que se aclare todo y que todos los que de una u otra forma han participado en todo este conflicto durante 50 años, hombre, aclaren suficientemente este problema. Lo que escucha de las víctimas, doctor Jaime, han entrevistado muchísimas de todas las clases sociales, es que son precisamente las víctimas las que quieren que este proceso llegue a buen término y que se pueda abrir la posibilidad de construir la paz en este país. Claro, es que los millones de víctimas lo que quieren, Oscar, es que le digan dónde están los familiares desaparecidos, qué pasó con esos familiares o amigos o parientes que de una u otra forma fueron, digamos, borrados del mapa producto del conflicto armado, qué pasó con la matanza de Bojayá, quiénes fueron los responsables directos de eso, solamente los paramilitares de la FARC u otros actores también, qué pasó con la cantidad de masacres. Es decir, si eso lo aclaramos, si eso queda claro en el contexto nacional e internacional, los demás problemas podemos solucionarlo. Pero mire que es que la experiencia, y yo que participé activamente en eso, y usted que lo conoció bien, Oscar, la experiencia del paramilitarismo tenemos que saberlo reflexionar bien. Porque lo que extraditó cuando se llegaron los jefes paramilitares, que se extraditó, la verdad, las víctimas del paramilitarismo no han conocido a plenitud la verdad de lo sucedido. Solamente unas cuantas, unas pocas, pero hasta ahora son muy poquitas en relación con los 6,5 millones de víctimas que hay en este país, de desplazados, de gente que ha sentido el rigor del conflicto. Además de eso, que vamos a poder copar los territorios institucionalmente. Hay gente en territorios, comunidades, territorios como tal, que no han conocido la paz. No han conocido la paz. Permítame, doctor Jaime, que usted es un apasionado de este tema y por supuesto que vamos a seguir hablando, pero debo de hacer el primer corte para irme a comerciales. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriéntese, haciendo un análisis de ese hecho histórico que sucedió en La Habana, ese apretón de manos entre el presidente Santos y el comandante Timochenko, y lo que eso significa hoy para este país, un país que ha vivido un conflicto armado de más de 50 años, con miles y miles y miles de muertos, con millones de desplazados, un país en su totalidad víctima de una guerra que ya es necesario que llegue a su culminación y que por fin ese apretón de manos, doctor Jaime, nos permite la esperanza de que eso no tiene retorno. Sí, todavía quedan algunos problemas por solucionar, pero no son tantos como los que había antes. Este documento y este acuerdo facilitan mejor el tratamiento de los demás problemas. El dejación de armas, la desmovilización como tal de la FARC, convertirse en partido político, porque lo que busca no es que la FARC renuncie a sus postulados, es que lo haga sin armas, que haga política sin armas, eso es lo que busca, pero no que renuncie a que plantee un modelo de desarrollo distinto, que plantee nuevos mecanismos de participación, reformas constitucionales. Eso lo tiene que ganar con votos, con de tú a tú, al igual que todos los partidos. Y eso es lo que pretendemos facilitar con el acuerdo de paz. Lo mismo que reparar integralmente las víctimas con todos los aspectos que hemos dicho. Entonces aquí me parece que esto es lo importante, que logra activar más lo que viene. Por eso yo vi que Timochenko fue muy claro en decir, ojalá no tengamos que utilizar los 6 meses.
pero bueno, démosle los 6 meses porque también quedan salvedades de los 3 puntos, quedan como 30 salvedades que hay que analizar de nuevo. Quedan muchos elementos de interpretación. Mire que conocimos en estos días que había una inconformidad en la gente de la FARC por la forma en que el gobierno estaba entregando los acuerdos logrados. Pues bueno, es muy importante que esas inconformidades se discutan en la mesa para que no haya interpretaciones distintas a lo que fue el documento logrado, el acuerdo logrado de justicia transicional. Y queda un problema también muy importante, es el problema de la seguridad de la gente que va a hacer política, cómo se va a brindar esa seguridad. Que no se repita lo de la Unión Patriótica. Que no se repita lo de la Unión Patriótica y de otras organizaciones y defensores de derechos humanos, como sí se hizo en su época. Pero además de eso, las garantías para hacer la política, que tienen que haber garantías claras, tangibles, conocedoras por parte de toda la gente, porque aquí hay gente que en su oposición a la paz puede llegar muy lejos. Ya lo vivimos en otra época, cómo se exterminó la Unión Patriótica, el Frente Popular, sectores de defensores de derechos humanos, 4 candidatos presidenciales después de los hechos del Palacio de Justicia. Entonces tenemos que buscar en que esta situación sí consolide la paz y genere mayor institucionalidad en el país. Doctor Jaime, ¿qué hacer a partir de este momento? Porque se viene un momento muy interesante en el cual hay que informar y hay que formar opinión. Bueno, lo que hay que hacer, primero que todo, es no ponernos a hacer las confrontaciones, digamos, estar como respondiéndole a quienes no están de acuerdo. Dejémoslo que sigan con su tarea de seguir incluso sesgando, informando mal a la opinión. Coloquémonos todos los que estamos por la paz, gobierno, institucionalidad, Congreso, candidatos que van a ser elegidos en el mes de octubre, que están por la paz, por el posconflicto, a decir qué vamos a hacer en todos los territorios, cómo vamos a recibir los reinsertados, qué vamos a hacer con las comunidades, cómo vamos a lograr que efectivamente la gente se informe bien para refrendar los acuerdos. Si la gente no está bien informada, si la gente no se sensibiliza, si dejamos que se desinforme la opinión pública, pues corremos el riesgo hasta que de pronto la gente vote en contra del acuerdo. Y esto no debe ser. El mecanismo que se utilice para refrendar los acuerdos debe estar precedido de un proceso de participación ciudadana, de una actividad académica intensa, de una información y un proceso pedagógico en todos los medios de comunicación, y no temerle a la paz. No hay que temerle a la paz. Si fuimos capaces de afrontar 50 años de conflicto armado, no podemos temerle a lo nuevo que viene, y es mentalizarnos en función del posconflicto y la paz en Colombia. También estoy con Carlos Iván Lopera, él es el director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Antioquia. Carlos Iván, ese gesto, ese apretón de manos histórico, además de La Habana de la semana pasada entre el presidente Santos y el comandante Timochenko, ¿qué significa para este país? Pues yo creo que significa un saludo de futuro, de no retorno al pasado de la guerra y a la confrontación, y significa nada más ni nada menos que ese acuerdo está bastante avanzado. Obviamente faltan detalles, faltan algunos ajustes, pero que lo sustantivo está acordado, y que lo que viene ahorita es esos ajustes de algunos asuntos puntuales y ya prepararnos para un acontecimiento totalmente histórico para todos los que hemos vivido toda la época en este país en guerra con las FARC. La dejación de armas de este grupo guerrillero y muy seguramente pues su participación en política, con todo lo que viene detrás, que es el tema de justicia y de reparación de las víctimas. Entonces ese apretón es un empujón lleno de esperanza y un empujón hacia futuro. No ese proceso con ese apretón de manos y con esos acuerdos ya es muy difícil que se tire para atrás. A pesar de los escépticos, ¿nos podemos dar licencia a la esperanza? Totalmente. Creo que lo que ahora tenemos que hacer es darle contenido a eso que han llamado paz territorial y prepararnos muchísimo para lo que va a venir en los próximos 10 años, haciendo mucho énfasis en los 2 primeros años, en eso que se han llamado pues como las victorias tempranas de un acuerdo de paz en donde se tienen que demostrar resultados, y ese es un compromiso de parte de todos, de parte de las comunidades que están en los territorios, que van a ser corredores ya de esperanza y de paz y no corredores de guerra, la insurgencia,
y muy clave los mandatarios que van a ser elegidos el 25 de octubre, que van a ser para mí una bendición, o sea, van a ser los mandatarios, los primeros mandatarios elegidos para que implementen los acuerdos de paz en sus territorios. Entonces eso va a ser clave y por lo tanto es una comunión de todos los sectores de la sociedad que debemos de pensar en cómo le vamos a aportar a que esos acuerdos se hagan realidad y evitemos la repetición y evitemos dar pasos atrás. O sea, el acuerdo está bien logrado, lo que falta es ponernos todos de acuerdo en una buena implementación para que sea un salto grandísimo hacia la reconciliación, hacia el cese del conflicto y hacia el desarrollo de los territorios. Voy a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar de concluir con Carlos Iván Lopera este programa. Ya regresamos. Carlos Iván, es necesario, es urgente, un poco para mocharle el camino al odio, hacer una pedagogía ciudadana de la negociación, una pedagogía ciudadana de este nuevo momento, incluso una construcción, porque aquí la firma de los acuerdos no son la paz, la firma de los acuerdos lo que nos van a permitir es empezar a construir la paz entre todos y entre todas. Sí, yo lo que siento es que hay que deconstruir un montón de lenguajes de odio y de todavía seguir graduando a colombianos y colombianas como enemigos. Entonces lo que hay que, además de la pedagogía, hay que hacer unas apuestas también políticas de reconciliación. El perdón es un acto personal, el perdón lo da el que se siente llamado y el que sea capaz de dar el perdón, pero la reconciliación sí es una apuesta política entre los colombianos y las colombianas. En ese sentido, pueden haber críticas al esquema y a este proceso, pero lo que no nos podemos permitir es, siguiendo publicando equívocos en el proceso, o sea, el decir la verdad de cómo va el proceso, pero también hacer un pacto a futuro en la reconciliación y una cosa que yo insisto, desescalar el lenguaje, porque a veces el lenguaje perpetúa los odios, alimenta los odios, masifica los odios y creo que el país tiene que entrar a un camino de reconciliación y nunca a un camino de profundización de los odios, porque cuando uno profundiza los odios, la guerra está muy cerca. Cuando uno profundiza los odios, la agresión está muy cerca. Entonces, en un ambiente de odio no va a ser posible llevar a cabo los acuerdos. ¿Por qué? Porque va a ser imposible que los que hicieron la guerra hoy participen en política, o vayan a estudiar, o se reconcilien con sus víctimas, o que vayan a trabajar en las empresas. Porque si cimentamos el futuro en el odio, eso va a ser imposible. Si cimentamos los acuerdos en el horizonte de reconciliación, todo va a ser posible porque vamos a tener una postura de acogida. Es lo que hemos dicho, reconciliarnos es volver a casa. Entonces, lo que vamos a hacer con estas personas que hicieron la guerra es abrirles la puerta de la casa para que vuelvan a la casa. Y uno no recibe a la gente en su casa para odiar, sino para acogerlos y para hacer como el hijo pródigo, darle todo para que vuelva a reconstruir sus vidas. Usted habla de las víctimas, Carlos Iván, y precisamente son las víctimas las que quieren que se ponga fin, por fin, a este conflicto. Sí, es que con la autoridad moral que tienen las víctimas es imposible no hacer los acuerdos de paz, porque es eso, es para que no hayan más víctimas y para que las que hubo sean reparadas de manera integral y que las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, como lo hizo el último acuerdo, reconozcan ante la justicia y reciban un castigo que lo van a cumplir en condiciones especiales, pero al fin y al cabo castigo. Entonces, de la mano de las víctimas debemos de caminar ese sendero de reconciliación porque son las que tienen toda la autoridad moral para que digan, no queremos más víctimas como nosotros y ellas van a ser el centro, como lo dice el mismo proceso de paz, el centro de los acuerdos. Entonces, claro, las víctimas son las que más han dicho. A mí me ha impactado
de una manera profunda las palabras, por ejemplo, de Clara Rojas. Y las palabras de la mayoría de las víctimas que han asistido a La Habana, en donde se alegraron por ese acuerdo sobre justicia y ven en esto ven este proceso con profunda esperanza de que salga adelante. Entonces uno ve esas personas que fueron víctimas y tienen toda la autoridad moral. Yo creo que todos los que a veces intentan sembrar odios deberían de hacer un momento de silencio y escuchar con mucha atención la palabra de las víctimas, que son hoy las que nos están mostrando el sendero, la luz y el camino de la reconciliación. Semana acaba de hacer un ejercicio bien interesante, sentó a Clara Rojas con su carcelero, ha sentado víctimas y victimarios en un hecho, en un gesto también de que es posible la reconciliación. Totalmente, yo creo que ese ejercicio que se hizo ahí y muchos de los que se han dado y los que se van a dar, porque el acuerdo permite que a futuro muchos de esos procesos y estas personas vayan a las comunidades que afectaron para dialogar y pedirle perdón a esas comunidades y recibir el perdón en el horizonte de reconciliación por parte de ellas, va a ser muy importante. El tema de esos ejercicios se van a multiplicar y son claves para avanzar en el tema de una Colombia más reconciliada. Pero yo creo que esto de la reconciliación nos debe llevar a valorar mucho este proceso, porque lo estamos haciendo a la colombiana. Obviamente se han mirado ejercicios a nivel mundial, pero yo creo que todo esto que se ha venido haciendo, el esquema de negociación y lo que se está dando y lo que se va a dar, es una solución que se hizo muy partiendo de la realidad colombiana. Entonces, si lo hacemos bien, muy seguramente vamos a lograr la reconciliación entre todos y todas. Amigos y amigas de Oriéntese, este tema va a ser el centro mismo de la opinión por muchísimo tiempo. Ese gesto que nos permitió licencia para la esperanza hay que mantenerlo. Hasta el próximo programa.